Sí, ok. Bien, bien. Primeramente, sean bienvenidos a su materia de Anatomía 2. Quiero felicitarles por el esfuerzo que hicieron en el ciclo anterior en poder aprobar su materia de Anatomía 1. Este ciclo va a desarrollar esta materia que tiene principalmente el desarrollo, dijéramos, de la materia va a nivel de sistemas de órganos, todo lo que es interno, ¿verdad? Todo lo que son los aparatos de órganos que nos ayudan pues al funcionamiento del cuerpo. Antes de entrar a la materia voy a presentarles, porque no logramos hacer el espacio de la clase inaugural. Voy a tomar este espacio para tener esta reunión informativa previo a la clase. Les voy a compartir un poquito sobre las generalidades de la materia y que sirva pues como esa información preliminar, ¿verdad? Bueno, primeramente la materia de Anatomía 2 consta, al igual que la anterior de Anatomía 1, de 6 unidades valorativas. El estudio de la Anatomía 2 va a incluir todos los contenidos, tanto de macro como de microanatomía, igual que en la primera materia que ustedes acaban de terminar. Y en este desarrollaríamos los contenidos teórico-prácticos de la esplagnología humana, es decir, de los sistemas y aparatos corporales. Vamos a comenzar con el sistema respiratorio, el sistema, órganos del sistema digestivo, el sistema cardiovascular. Vamos a desarrollar todo lo que son órganos abdominales, tanto de la parte digestiva como de la parte urinaria, los órganos reproductores, que sería lo último que desarrollaríamos. Y se va a llevar de la mano el componente de micro, donde vamos a ver la embriología de todos estos órganos y a nivel histológico, qué tipo de células forman los tejidos de estos órganos. El objetivo general, por lo tanto, será interpretar los mecanismos del desarrollo embrionario y la conformación anatómica e histológica de estos sistemas que nos permiten la preservación de la especie a nivel del funcionamiento corporal. También comprender malformaciones que se desarrollan en el proceso embrionario y alteraciones histológicas y macroscópicas de estos mismos sistemas corporales. Ahí vamos viendo pues que el programa de Anatomía 2 es un programa de anatomía clínica también. La metodología, pues al igual que la Anatomía 1, incluirá clases teóricas. Sobre esto quiero recordar los horarios que tenemos reservados para la clase de Anatomía 2. Anótenlos, por favor. Siempre vamos a trabajar similar a los horarios de Anatomía 1. Vamos a tener las clases para el grupo teórico 1 en el bloque de 7 a 10, dijéramos así, en el auditorio número 3 los días lunes. Para el grupo teórico 2, al igual que en el ciclo anterior, pues las clases van a ser siempre en el auditorio 3 los días miércoles, en el bloque que va de 7 a 10 de la mañana. Y para el grupo teórico 3, como hoy no hay grupo teórico 4, sino que es grupo teórico 3, las clases van a ser los días viernes, siempre en el bloque de la 1 a las 3:40 más o menos, 3:30, 3:40, pero va a ser en el aula 37, porque ya no podemos dejar el espacio del auditorio 3 por el espacio reducido con la implementación de las materias de primer año, ¿verdad? Entonces,
Ojo, va a ser en el aula 37, que es abajo en el primer nivel del edificio 1, donde recibe actualmente tercer año, ¿verdad? Por esa razón, y quiero que me entiendan, es que no puedo aperturar más cupo en el grupo 3, ¿verdad? Casualmente hoy todos se quieren ir en el 3, ¿verdad? Ese espacio no da para tener un grupo numeroso y ya lleva un poquito más de 80 alumnos. Entonces ahí es donde el hacinamiento nos puede afectar. Y no tengo más espacios amplios para poder recibir más estudiantes. Entonces recuerden que esos serían los espacios para las clases teóricas. Siempre lo vamos a desarrollar los mismos docentes. Mi persona va a coordinar el grupo 1 de anatomía 2, el doctor Henry Rivera, el grupo 2, y el doctor Aldo Hernández, el grupo 3. Para el refuerzo práctico se desarrollarán los laboratorios que ustedes ya los conocen, igual que en anatomía 1. Van a haber laboratorios de macro y laboratorios de micro. Estos van a la par. Cada semana un laboratorio de macro y un laboratorio de micro. Los horarios se mantienen similares a como hemos trabajado en anatomía 1. Casi similares, pero hoy tenemos la dificultad de que como tenemos que desarrollar los laboratorios también de anatomía, de morfológicas 1, entonces aquí hemos tenido que mover un poco, ¿verdad? Así es que los grupos de laboratorio, tomen nota, para macroanatomía, el grupo 1 va a desarrollar sus laboratorios los días miércoles y viernes a partir de las 2:30 de la tarde. Ya de las 2:30 vamos a empezar a trabajar. Día miércoles y viernes. El bloque yo les convoco a las 2:30, ¿verdad? Para que estemos terminando 4 de la tarde más o menos. Vea, grupo 1, miércoles y viernes. Para el grupo 2 van a tener los laboratorios de macro con el doctor Colindres los días martes y los días viernes, siempre en el horario de la mañana, en el bloque de 7 a 9 de la mañana. Y para el grupo 3, lo desarrollaría así el doctor Villalta los días lunes y martes de 3 a 5 de la tarde. Lunes y martes de 3 a 5 de la tarde. Ahí acuérdense que a diferencia de la anatomía 1, que lo dividíamos en 3 subgrupos, hoy solo vamos a tener 2 subgrupos. Son un poco menos de alumnos, pero van a estar más cargaditos por lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos que atender también los subgrupos de laboratorio de morfológicas 1. Entonces, hoy pues no podemos dividirlo tanto porque no da el espacio físico para poder atenderlos, porque prácticamente toda la semana vamos a estar atendiendo de lunes a viernes por las tardes e incluso por la mañana. En la parte de micro siempre vamos a tener el trabajo de de 3 docentes que atienden prácticas de micro, el doctor Aldo, el doctor Rivera y el doctor Cruz, ¿verdad? Para el caso del grupo 1 lo va a atender el doctor Aldo, la parte de micro, lo va a atender los días martes y el día lunes el doctor Aldo lo ha reservado para atender sus clases con los 3 grupos teóricos. Les daría sus clases teóricas los días lunes. Acuérdense que siempre la parte de micro comenzamos tipo 12:30, ¿verdad? Un poquito antes de la 1 para poder terminar
puntuales a las 2 de la tarde por el espacio físico que continúa después las clases de psicología, auditorio 3. Entonces, la parte de clases teóricas de micro que desarrolla el doctor Aldo las atendería los días lunes, ya a partir de las 12:30 en adelante. Ahí el doctor les va a ir indicando a cada grupo teórico qué lunes le corresponde a cada grupo teórico. Con los laboratorios del grupo 1, la parte de micro la va a desarrollar los días martes y miércoles, siempre en el mismo horario. Con la diferencia que el martes va a ser en el auditorio 3 y el miércoles la va a atender en el aula de macroanatomía, es decir, donde tenemos los laboratorios de macro, allá en el edificio 2. Con el doctor Rivera, la parte de micro la atendería los días miércoles y jueves. Sería miércoles y jueves en el auditorio 3. Siempre en el lapso comenzando 12:30, 12:40 por ahí. Siempre van a tener unos 40 minutos para que vayan a almorzar, ¿verdad? Y tratar de comenzar por tarde 12:40 para que estén terminando a las 2 de la tarde, ¿verdad? La parte de micro. Con el grupo 3 todavía estamos definiendo, ¿verdad? Porque dependerá de la cantidad de alumnos, si se mantiene 2 grupos o cómo, ¿verdad? Pero ahí atendería, ya saben ustedes que el doctor Cruz va a atender un grupo el día sábado de 1 a 3 de la tarde. El laboratorio de micro del doctor Cruz sería el sábado de 1 a 3 de la tarde en el auditorio 2, y las clases de micro que corresponden al doctor Cruz las comenzará a atender en el auditorio 2 desde las 10 de la mañana. Se le ha programado, bueno, yo a él le he pedido que esté desde las 9 de la mañana para que pueda atender 1 hora cada grupo, ¿verdad? De 9 a 10 un grupo, de 10 a 11 otro grupo y de 11 a 12 el tercer grupo, para que les vaya dando los temas de micro que corresponden al doctor Cruz, ¿verdad? O pueda atender incluso un grupo el día viernes en la tarde, ¿verdad? Pero ahí él les va a ir programando, así como el doctor Aldo los lunes, el doctor Cruz les va a ir programando qué día, qué horario atendería cada grupo su componente de clases teóricas de micro. Pero los laboratorios se han dejado para sábado de 1 a 3. Cada uno de los grupos teóricos se dividirá en su grupo. Bueno, esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Para las prácticas son 11 prácticas de micro y 10 prácticas de macro. Clases teóricas, son 36 clases teóricas y va a haber una actividad que va al final del ciclo, que es la disección de un corazón de cerdo, que es una actividad práctica que ustedes van a realizar. El sistema de evaluación se mantiene similar al de anatomía 1, ¿verdad? Con actividades de laboratorio, actividades prácticas, los parciales teóricos y la actividad de disección del corazón, ¿verdad? Si hubiese un cambio acá en esta parte, pues se les hará saber más adelante, ¿verdad? Porque se está valorando esto por el porcentaje del cuarto teórico, ¿verdad? Pero si ustedes ven, se le está dando más énfasis a las prácticas de laboratorio, porque es donde ustedes más están desarrollando sus evaluaciones semana con semana. Por eso es importante que
puedan, que no dejen de asistir a los laboratorios y que le den la debida importancia, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Al final, si no lograran la nota de promoción, que es de 6, y quedara su nota entre 5 y 5.94, tendrían derecho al examen de suficiencia, ¿verdad? Acuérdense que el examen de suficiencia es acumulativo y tendrían que estudiar todo lo del contenido. Lastimosamente, este examen difícilmente lo han aprobado, ¿verdad? No hemos tenido aprobaciones en el ciclo anterior, por lo mismo que es muy cargado de material, por eso no esperemos llegar a esto. Tienen la oportunidad de ganarse su nota en actividades semana con semana, ¿verdad? Bien, la bibliografía ya ustedes la saben, ¿verdad? Y tendríamos, pues, tanto de macro como de micro, ya ustedes la saben. Bien, le quiero compartir también, sobre esto, no sé si por el momento tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta por el momento? Doctor, una pregunta. ¿El doctor Aldo en los laboratorios de micro tendría también al 3? Es que eso estamos definiendo, porque originalmente tenemos la idea de partir el grupo en 2, pero el doctor Aldo tiene grupos ya de anatomía 2 en el 1 y tiene grupos de ciencias morfológicas. Entonces se está valorando si se quedan todos los del grupo 3, atendería el doctor Cruz, ¿verdad? Bueno. Yo les daría ya la confirmación, si es posible hoy por la tarde, ¿verdad? Porque acuérdense que el doctor Aldo es el coordinador El grupo 3. Del grupo 3, correcto. Está bien, muchas gracias. Bueno, les voy a compartir, no sé si se ve la pantalla o ya lo quité. Me confirman, por favor. Sí se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno. Aquí le voy a compartir porque hemos hecho una actualización en cuanto a los porcentajes de evaluación. Estos serían los porcentajes de evaluación para 2025 de anatomía 2. Quedaría de esta forma, miren. 10% el promedio de laboratorios, 5 para cada área, 6% los prácticos, 3 para cada área y 9% el parcial teórico. Ahí, así quedaría. Igual para el segundo cómputo, igual para el tercer cómputo. Y sí, de hecho, al cuarto teórico se le bajó un poquito, quedaría el 15%. El trabajo de disección quedaría el 5% y las últimas prácticas de micro quedaría un 5% también, ¿verdad? De ahí se sacaría pues el 100% de la nota. Sobre las fechas de evaluaciones quedarían de esta forma, ¿ya? Las clases oficialmente comienzan el 28 de julio y los laboratorios comienzan la semana del 11 de agosto. Ahí están las fechas para los laboratorios, tanto de macro como de micro. Yo les voy a, bueno, hemos creado ya siempre los cursos en la página de la facultad. Vamos a pedir a cada coordinador que inicie el proceso de matriculación de ustedes para que puedan, para poder subir toda esta información
y trabajar siempre en la página. Y ahí les vamos a compartir las fechas de las evaluaciones para que ustedes ya las tengan y puedan descargarlas, ¿verdad? Primer parcial es el 22 de agosto, o sea que estamos a un mes del primer parcial, menos de un mes. Este ciclo 2, vamos súper rápido, ¿verdad? Yo no sé por qué, lo percibo que siempre el ciclo 2 es más acelerado que el 1, ¿verdad? Así es que la idea es no perder tiempo, ¿verdad? Van las fechas, el último examen sería 24 de noviembre y la primera semana de diciembre, el 5 de diciembre, el de suficiencia, y a celebrar, ¿verdad? Ya viene la Navidad, vamos a celebrar. Así es que a comer panes y reventar cohetes, ¿verdad? Ok, vamos a, no sé si tienen una pregunta sobre esto para ya comenzar al tema. Aproveché a darles la clase informativa previa porque con los compañeros no nos pusimos de acuerdo. Vea, la idea era ver si la teníamos ayer por la tarde, pero yo no podía ayer por la tarde. Tuve que terminar unas diligencias de documentos que tenía que entregar y hoy por la tarde algunos no pueden. Entonces, por eso les di ya la información y así ustedes el lunes comienzan ya sus clases en el horario respectivo, ¿verdad? Solo esta clase que me correspondía para la próxima semana, como yo voy al Congreso de Medicina a Chile, entonces no voy a estar esta semana. Entonces, por eso se las adelanto para no tener retraso con ustedes. Dígame, Ikchop. Cuando usted presentó el cuadro de ¿cómo se llama? De las evaluaciones del porcentaje, el cuadro que se va a tomar a cuenta es el que presentó en Word, no el que presentó en PDF, porque había porcentajes en los prácticos de 8%. Sí, lo estuvimos revisando y es el que dice 2025, el último que les presenté en Word. Sí, tiene razón, ahí hubo un cambio porque se le aumentó un poquito al teórico porque estaban al 7 y se dejó al 9, ¿verdad? Y se le redujo a los prácticos. Y al teórico cuarto se le redujo del 17 al 15. Esos fueron los cambios que se hicieron para este año, ¿verdad? Balanceando un poquito porque si no le damos, o sea, yo sé que el teórico es el que más les cuesta, pero si no le damos un porcentaje de valor un poco significativo, tampoco se esfuerzan mucho, ¿verdad? Entonces la idea es que también sientan la necesidad de estudiar para salir bien en el examen teórico. Bien. Ok, muchas gracias, doctor. No, gracias a ti por la pregunta. Vea, y así para que quede más claro. Bien, vamos a comenzar entonces la clase. Si no hay preguntas y si hay, pues al final me las hacen, ¿verdad? Esta clase corresponde a la primera parte de macroanatomía. La clase es sobre nariz y cavidad nasal, ¿verdad? Vamos a... voy a iniciar... ajá, dígame. No sé si puede grabar la clase. Eso les iba a decir. Tiene razón. Voy a activar la grabación para poderla compartir también después en el aula virtual. Bien. Iniciamos esta clase de su primera clase de anatomía 2. Aquí le voy a hacer la corrección porque estaba trabajando la de... Ustedes son de anatomía 2. Bien. Estamos trabajando también las nuevas de ciencias morfológicas. Bien.
Ustedes son la última promoción del plan de estudio antiguo, así es que este es el último ciclo donde se enseña anatomía 2. Ya el próximo año vamos a tener ciencias morfológicas 1, 2 y 3, ¿verdad? Así es que vamos a ir actualizando también nuestras presentaciones. Bien, comenzamos la clase y vamos a hablar sobre la nariz y la faringe. Bien. La entrada del sistema respiratorio inicia con la nariz. Mencionarles que el sistema respiratorio es un conducto de ventilación que permite la entrada del aire, que está rico en oxígeno, para llevarlo hasta nuestros pulmones y permitir, pues, la oxigenación de los glóbulos rojos que lo van a distribuir a través de las moléculas de hemoglobina a todos los tejidos corporales. Porque el oxígeno, recordemos, es parte importante del metabolismo aerobio para la producción de energía, denominada adenosina trifosfato. Ustedes eso lo saben por bioquímica. Vea cómo el oxígeno forma parte del proceso metabólico. Entonces, el sistema respiratorio es ese conducto de ventilación que lleva el oxígeno hacia los pulmones. En la siguiente clase, que hablemos de vías aéreas inferiores, vamos a ir ahondando un poco más sobre eso. Pero comencemos a hablar de la nariz. La nariz es una estructura de forma piramidal que sobresale en nuestro rostro. Está formada principalmente por tejido cartilaginoso, como lo vemos acá en la imagen de Netter, pero tiene una parte que es la base de la nariz, formada por tejido óseo. Entre las partes que podemos observar de la nariz está el ángulo libre, que le llamamos punta o vértice de la nariz, y se une a la raíz, que sería esta porción que observamos acá, formada por los huesos nasales, los huesos maxilares. Se une el vértice con la raíz por medio de este borde que llamamos dorso de la nariz. El dorso de la nariz sobresale en la línea recta. Nuestra nariz posee dos orificios denominados fosas nasales o ventanas nasales anteriores, conocida también como narinas. La parte medial de las narinas o ventanas nasales anteriores está formada por cartílago hialino, al igual que el vértice de la nariz. Y las partes laterales están formadas por tejido blando, que es lo que llamamos alas de la nariz. Existe un tabique en la parte media, tabique o septo nasal, que divide las fosas nasales en dos. La presencia de cartílago en la parte de la nariz es importante y tiene una razón de ser. Primero, la nariz protege la entrada de partículas contaminantes al interior de la vía respiratoria. Entonces es como el primer filtro. Imagínense si no tuviéramos la nariz, nuestro cráneo es un agujero, que ustedes lo recuerdan en la clase de cráneo, es un agujero que va hacia la cavidad nasal. Entonces la nariz sirve como un primer tapón, dijéramos, para permitir que el aire no fluya en línea recta hacia el interior, sino que el aire tiene que ascender y ser aspirado a través de los orificios nasales o narinas. La presencia del cartílago también ayuda a evitar que colapse y que quede cerrada la vía aérea. Es decir, que aunque estemos dormidos, aunque estemos acostados y nuestro rostro esté pegado al colchón o a la almohada, el cartílago mantiene abierta la entrada para que el aire pueda ser respirado.
En cuanto a las porciones de la nariz, la podemos dividir en un apéndice nasal, que sería lo que sobresale externamente en nuestro rostro. Este es el apéndice nasal, y la cavidad nasal propiamente dicha, que es lo que vemos en el interior. Este es un corte sagital donde observamos el interior de la cavidad nasal, pero sin mucosa, para que observemos los huesos que componen toda la cavidad nasal. La parte superior es sostenida por los huesos nasales, que vemos aquí de color amarillo, el hueso frontal, que está acá de color naranja, con el seno paranasal frontal, y el hueso maxilar que vemos aquí de color rosado. El hueso maxilar no se ve mucho externamente, solo lo vemos aquí en la base, ¿bien? Pero internamente también el hueso maxilar es muy importante para la cavidad nasal porque se extiende y forma parte no solo de lo anterior, sino que también del piso de la cavidad nasal, ¿bien? Porque aquí el hueso maxilar se une con el hueso palatino y forman este piso de la cavidad nasal. La parte inferior, dice, posee un armazón de cartílago hialino, que es el cartílago septal, que lo mirábamos aquí. Este es el cartílago septal o tabique que divide la cavidad nasal en dos. Ya lo vamos a estudiar. La nariz tiene diversas funciones en nuestro organismo. Primero, la nariz aloja en su interior, en la cavidad nasal, las terminaciones nerviosas que permiten el sentido del olfato. También nos permite el paso del aire en el proceso respiratorio. Y aquí es otra función muy importante porque el aire no solo entra así tal cual hacia los pulmones, sino que el aire es acondicionado dentro de la cavidad nasal. Cuando el aire pasa por la mucosa de la cavidad nasal, es filtrado, limpiado, por así decirlo, de todas esas partículas pequeñitas que a veces ni somos ni percibimos, ¿verdad? No somos conscientes de que en el aire hay partículas que quedan pegadas en el moco de la cavidad nasal. También el aire es calentado porque en nuestro medio, que es un país tropical, pues no hay problema. Nuestro aire es caliente y húmedo. Pero en países muy fríos, la mucosa de la cavidad nasal, como tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, el aire es calentado y humedecido para poder respirar mejor. En estos mismos países, cuando salen, las personas deben usar bufandas para cubrirse la nariz porque el aire es demasiado frío y es seco. Entonces eso lastima la nariz en la respiración. Otra función es que en el mismo proceso de filtrado, el aire es todas estas partículas que quedan pegadas en el moco. Ese moco es producido dentro de los senos paranasales a través de glándulas exócrinas y ese moco fluye. También ayuda al drenaje de las lágrimas, porque cuando lloramos, el exceso de las lágrimas pasa a la cavidad nasal. Y a través de ese proceso de limpieza, pues nosotros en las mañanas, a veces cuando nos bañamos, nos sonamos, estamos haciendo un proceso de limpieza del aire que pudo entrar durante la noche. O igual, ¿verdad? Cuando andamos procesos infecciosos, respiratorios, el aumento en la secreción de moco es una respuesta fisiológica para poder limpiar y sacar virus o bacterias que hayan ingresado a la cavidad nasal. Entonces es un proceso de limpieza. Bien, observemos el interior de la cavidad nasal.
La cavidad nasal comienza en las ventanas nasales anteriores, conocidas como narinas, y termina en las ventanas nasales posteriores, conocidas como coanas. Estas son las narinas y estas son las coanas. Aquí. Entonces, el interior de la cavidad nasal se observa a simple vista la presencia de 3 pliegues llamados cornetes. Cornete nasal superior, cornete nasal medio, cornete nasal inferior. Anatómicamente, la cavidad nasal se divide en el vestíbulo nasal, que sería este espacio que vemos de mucosa dentro de las fosas nasales o narinas, que termina con este repliegue que observamos aquí, que se llama limen nasi. Este pequeño repliegue o limen nasi nos divide el tipo también de epitelio, porque acá, en esta parte del vestíbulo nasal, hay pelitos llamados vibrisas, que son los primeros filtros de entrada a la nariz, y del limen nasi hacia adentro, pues la mucosa es no queratinizada, similar al epitelio de la mucosa oral. Acá hay una región olfativa, que es la parte superior, principalmente el cornete superior, y la región respiratoria, que estaría comprendida principalmente por el cornete medio y el cornete inferior. Ya habíamos hablado del vestíbulo nasal, ¿verdad? Hay presencia de glándulas sebáceas y sudoríparas en esta región. En esta parte quiero hacer énfasis en la región olfatoria y en la región respiratoria. Coloqué esta imagen de Netter porque si ustedes observan, la inervación de la cavidad nasal depende de 2 nervios. En cuanto al componente funcional, sensitivo general, o lo que es aferencia general, depende del nervio trigémino, como podemos ver acá. Si ustedes observan, esta es la rama maxilar del trigémino que da inervación sensitiva general a la mucosa de la cavidad nasal. Pero hay una aferencia especial de la mucosa, que es la que depende del nervio olfatorio o primer par craneal. Aquí observamos el bulbo olfatorio y cómo las raíces del nervio olfatorio penetran a través de la lámina cribosa del etmoides, penetran y como que son raicitas, inervan el cornete nasal superior. Toda esta parte que vemos acá. Es decir, que cuando los aromas entran a la cavidad nasal, acuérdense que todo lo que desprende un aroma, un olor, está compuesto por hidrocarburos aromáticos. Entonces, eso es percibido por las fibras del nervio olfatorio y esto pasa a la corteza cerebral, donde está el área olfatoria primaria, y ahí se analiza en la base de datos de nuestra memoria a qué corresponde ese estímulo olfativo. Luego tenemos, siempre hablando de la cavidad nasal, observemos los límites de la cavidad nasal. Existe un techo, un piso, una pared medial que no la observamos aquí, que sería esta, formada por el tabique nasal,
y una pared lateral, que aquí la vemos sin mucosa, que estaría formada por los cornetes, y aquí observamos pues los huesos que lo conforman. El piso, como vemos aquí, está formado por los huesos maxilares y el hueso palatino, que forman lo que llamamos el paladar óseo. El paladar óseo es el techo, diríamos, de la cavidad oral, pero constituiría el piso de la cavidad nasal. Cuando embriológicamente estos huesos no se fusionan, porque debe de fusionarse los dos huesos maxilares de cada lado con los huesos palatinos para cerrar el paladar. Si estos no se fusionan, dejan una abertura que formaría una comunicación con la cavidad oral, y es lo que se conoce como paladar hendido, que es una malformación congénita. El techo de la cavidad nasal estaría formada, como vemos aquí, por el hueso etmoides, que es este que vemos aquí, por el hueso frontal, parte del esfenoides y parte del hueso nasal. ¿Sí? Estaría formando el techo de la cavidad nasal. Su pared medial corresponde a lo que llamamos el septo o tabique nasal. El septo o tabique nasal es una pared que divide la cavidad nasal en dos y está formada por tres elementos. El cartílago septal, que es cartílago hialino, como vemos aquí, esto es cartílago hialino. El hueso Böhmer, que es esta lámina verde que vemos aquí, es un hueso impar del cráneo. Bueno, de hecho es parte de los huesos de la cara o viscerocráneo. Y el etmoides, que es este hueso que forma parte del piso de la cavidad craneal, pero también se integra con el viscerocráneo también. Y la lámina perpendicular del etmoides se fusiona con el Böhmer y con el cartílago septal para formar el tabique nasal. Entonces ahí vemos los tres elementos de la pared medial o septo nasal. La pared lateral estaría formada principalmente por los cornetes, como vemos aquí, que son estas elevaciones dentro de la cavidad nasal. En la pared lateral hay tres cornetes: el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. Cada uno de estos tres cornetes está separado por los llamados meatos. Los meatos son estos canales que separan los cornetes. Entonces hay un meato superior, un meato medio y un meato inferior, que está aquí por debajo. Meato superior, meato medio y meato inferior. Hablemos un poquito más de la cavidad nasal y de los cornetes y de los meatos. Los cornetes, si ustedes ven, actúan como radiadores térmicos. El aire fluye y pasa en medio de estos repliegues y el aire es calentado, humedecido y filtrado en este proceso que pasa, que va fluyendo por aquí. Pero en estos espacios también hay desembocadura de conductos. Observemos que entre el cornete superior aquí y el cornete medio tenemos este que es el meato superior. Ahí observamos
esta desembocadura no está directamente en medio, en el meato superior, pero sí está enfrente del meato superior. Es el receso esfenoetmoidal, que este es dijéramos, el límite donde el hueso etmoides se une con el hueso esfenoides. Acá en esta esquinita observamos un orificio que está atravesado en la imagen con una pequeña sonda que indica la desembocadura del seno esfenoidal, que es este que vemos aquí. Luego observamos el meato medio. El meato medio es el más grande de los tres meatos. Tiene una depresión que tiene la forma de una media luna. Por eso se llama hiato semilunar, que es este espacio, el hiato semilunar del meato medio. Aquí esta zona se le conoce como atrio del meato medio y a la par del hiato semilunar observamos esta elevación que es como una pelotita. Esta pelotita se llama bula etmoidal. Bula etmoidal. En este espacio desembocan el seno frontonasal, desemboca el seno frontal, que es este que vemos acá. Aquí observamos una pequeña sonda que nos indica cómo el conducto del seno frontal desemboca ahí. Este conducto se llama conducto frontonasal. Conducto frontonasal. También podemos observar acá la desembocadura del seno maxilar y aquí en la bula etmoidal también desembocan parte de los senos etmoidales. Ya lo vamos a ver esto más adelante cuando hablemos de los senos paranasales. Abajo tenemos el meato inferior. Aquí observamos un pequeño orificio, que es la abertura del conducto lacrimonasal. Les decía que existe una comunicación entre la órbita ocular, aquí, bueno, no sé si me ven el rostro, pero cerca del lagrimal, le llamamos, del ojo, hay un orificio que ahí comienza el conducto lacrimonasal y viene a desembocar acá. Ayuda como un proceso de drenaje de nuestras lágrimas. Por eso cuando lloramos en exceso empezamos a moquear, ¿verdad? Porque las lágrimas salen también por acá, ¿verdad? Entonces lloramos también por la nariz, indirectamente. Bien, habíamos hablado que la cavidad nasal comienza con las narinas o ventanas nasales anteriores y termina en las coanas o ventanas nasales posteriores. Esto que estoy señalando con el puntero son las coanas. Lento. Sí, perdón. Bien. Si tienen una pregunta, me dicen. Esto que vemos acá son las coanas. Esta es una visión, es un corte coronal, pero lo estamos viendo desde atrás. No sé si se ubican. Esto es la base del cráneo. Aquí estaría la faringe vista desde atrás. Esta es la úvula. Y estas son las coanas vistas desde atrás. Aquí vemos el tabique nasal. Estos son los cornetes medios y cornete inferior, que se logran ver desde atrás. Entonces, esta vista corresponde a esto, ¿sí? Visto desde atrás. Lo estamos viendo de acá para allá.
¿verdad? Una vista hacia acá. Entonces, las coanas son aberturas rígidas rodeadas por hueso, comunican la cavidad nasal con la porción nasal de la faringe, que sería esto sería la nasofaringe, ya lo vamos a ver. Sus límites inferiormente tendríamos la lámina horizontal del palatino, lateralmente, que sería esto de acá. Esta es la lámina medial de la apófisis pterigoides. Medialmente tendríamos el vómer, que es parte del tabique nasal. ¿Se acuerdan? Estaría esto. Esto es el vómer, que es parte del tabique nasal. Esta es la lámina pterigoide medial, esa que vemos aquí, que es parte del hueso esfenoides. Y el techo, que es esto de acá, estaría formado también por el vómer, la apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides anteriormente y posteriormente por el hueso esfenoides, porque es esto, miren. Esto es parte del hueso esfenoides, es parte del techo de las coanas. Bien, esto permite ya el paso desde la cavidad nasal al siguiente órgano, que sería la faringe. Antes de entrar a la faringe y para ir cerrando todo lo que corresponde a la cavidad nasal, vamos a hablar de estos espacios que les mencioné, que son los llamados senos paranasales. Existen 4 grandes tipos de senos paranasales dentro de los huesos. No es que sean 4 senos, porque hay algunos que son numerosos, como los senos etmoidales, que son varios, son conjuntos de pequeñas cavidades, pero decimos que están ubicados en 4 huesos. Los senos frontales están en el hueso frontal y son 2, uno para cada lado. Los senos etmoidales están dentro del etmoides y son muy numerosos, entre 12 a 18 senos. Esto es variable, depende de cada persona, la cantidad de cavidades que puede tener el hueso etmoides. Los senos maxilares son 2 y son los más voluminosos del cráneo, son los más grandes, están ubicados en el espesor del hueso maxilar, y los senos esfenoidales por lo general son 2 que están también en el espesor del esfenoides. Los senos paranasales son cavidades aéreas. Su función principalmente es disminuyen el peso del cráneo, porque imagínense el cráneo si fuera sólido de puro hueso, pesara más, pero esos espacios aéreos disminuyen el peso del cráneo. También producen el moco que es segregado en la cavidad nasal. Sirven como cavidades de ventilación. Bueno, aquí están las funciones: disminuyen el peso del cráneo, contrarrestan la presión atmosférica. Aquí en esta lámina de Netter es un corte coronal donde vemos los senos maxilares que van a desembocar en el meato medio. Vemos aquí los senos etmoidales. El etmoides, recuérdense que también ayuda a formar la órbita ocular, su pared medial. Otra de las funciones es actúan como caja de resonancia en la producción de la voz. Cuando nosotros hablamos, el hecho de tener estas cavidades huecas ayudan a darle un cierto eco a nuestra voz. Cuando estos senos están llenos de moco y tenemos congestión nasal, entonces nuestra voz se oye como la del payaso ñañito, ¿verdad? Aquella voz nasal, ¿verdad? Esa voz
constipada, podemos decir así, ¿verdad? Porque estos senos estarían llenos de moco y la mucosa nasal inflamada. Calientan y humedecen el aire también, ¿verdad? Es parte de sus funciones. Son las que producen el moco. Los senos producen el moco para la humectación y para el filtrado de partículas del aire. Y estos espacios normalmente están llenos de aire en el proceso respiratorio. Normalmente los niños pequeños, como su cráneo está en proceso de crecimiento, los senos paranasales no se han terminado de expandir y formar completamente. Por eso los niños pequeños no podemos hablar de un diagnóstico de sinusitis, porque ellos todavía sus senos paranasales no se han terminado de desarrollar. Ya después de los 7 años, entrando a la pubertad, los senos se están terminando de desarrollar y pues ya de la adolescencia en adelante, pues ya sí podríamos hablar de una sinusitis. Acá les he resumido los sitios donde drenan los senos paranasales. Empezando por el seno maxilar, que sería el más grande, que es este, senos maxilares. Si ustedes ven el conducto de los senos maxilares, desembocan en el, puede desembocar por uno o por varios orificios en el hiato semilunar del meato medio. Aquí vemos en esta imagen, este es el hiato semilunar, aquí vemos un orificio de desembocadura del seno maxilar. El seno frontal que vemos aquí está desembocando aquí arriba, miren, por medio de los conductos frontonasales en el infundíbulo del hiato semilunar. Todo esto es el hiato semilunar, que puede tener la forma de una media luna. Aquí esta zona se conoce como infundíbulo y acá tiende a desembocar el seno frontal. Siempre hiato semilunar. Los senos etmoidales, como son numerosos, el grupo anterior desembocan también en el infundíbulo o pueden desembocar en el mismo conducto frontonasal. Pueden salir por aquí mismo. Los del grupo medio desembocan en la bula etmoidal. ¿Qué es esto que vemos aquí? Esta es la bula etmoidal. El grupo medio de los senos etmoidales desemboca por ahí. Aquí. Esto sería la bula etmoidal. Y las celdías posteriores en el meato superior. Todo el grupo posterior desembocaría por las celdías etmoidales en el meato superior. El seno esfenoidal, que sería este, desemboca pues en el receso esfenoetmoidal, que es parte del techo de la cavidad nasal. Aquí vemos el efenoides, el seno efenoidal, aquí vemos la silla turca del efenoides y aquí vemos la glándula hipófisis. ¿Bien? Para que ustedes se ubiquen, ¿ve? Una sinusitis es peligrosa, ¿verdad? Una contaminación. Si se fracturara esta pequeña lámina de hueso, pudiera entrar bacterias al interior de la cavidad craneal. Se han dado casos que después de un proceso infeccioso, maltratado en personas que pueden tener alteración de su sistema inmunológico, puede dar una meningitis o una encefalitis, ¿verdad? Porque existe esta cercanía con la cavidad craneal. Bien. Decíamos
terminamos la parte de los senos paranasales y vamos a entrar a la faringe, que sería el siguiente órgano que continúa después de las coanas. Aquí observamos las coanas, aquí termina la cavidad nasal y entramos a este órgano. Este es también un corte coronal. Aquí vemos la base del cráneo. Es un corte coronal visto desde atrás y nos permite observar la faringe. Esta es la faringe. Les quiero mencionar que la faringe es un pequeño conducto que sirve como una vía común, tanto para la vía respiratoria, para el aparato respiratorio, porque por aquí pasa el aire que entraría a la tráquea, como también es una vía común para el paso de los alimentos y el agua que entran por la cavidad oral y ya no entrarían a la tráquea, obviamente, sino que bajarían por aquí, por el esófago. Aquí está cortado el esófago, está abierto, la faringe está abierta para poderla ver, se le ha quitado su parte posterior y la estamos viendo para poder observarla completa. Por lo tanto, la faringe se extiende desde la base del cráneo, que es esto que vemos aquí, hasta el borde inferior del cartílago cricoides, que corresponde aproximadamente a nivel de la sexta vértebra cervical, más o menos por aquí. Ya esto es esófago y esto sería la tráquea que está adelante. La faringe es un conducto formado principalmente por músculo. La mayor parte de su pared son fibras musculares, como podemos observar. Aquí vemos el esófago. Y existen dos capas de músculos que envuelven y forman las paredes de la faringe. Existe, por lo tanto, una capa externa de músculos que es circular, como vemos aquí, rodean circularmente la faringe y comprende tres músculos. El músculo constrictor superior, que sería este, el músculo constrictor medio de la faringe, que sería este, y el músculo constrictor inferior de la faringe, que sería este. Esta es la capa externa o circular de la faringe. Pero también hay una capa interna de músculos, que es longitudinal. Ya no iría circularmente, sino longitudinal. Aquí habrían tres músculos, que se conocen como elevadores de la faringe. Y aquí tendríamos el pálato faríngeo, que sería este músculo, el pálato faríngeo, el salpingo faríngeo, que estaría más en una posición más anterior, que viene desde la tuba auditiva, que es esta que vemos aquí, y el y el estilofaríngeo, que viene aquí, desde la apófisis estiloides del temporal hacia la faringe. El estilofaríngeo. Palatofaríngeo y salpingofaríngeo están, vamos a ver esta otra imagen, estarían más o menos en esta posición, ya lo vamos a ver en más detalle. Este sería el palatofaríngeo y el salpingofaríngeo. Estarían aquí
delimitando lo que llamamos pilares. Se me había escapado mencionarles, bueno, aquí lo podemos observar mejor, estos repliegues que forman parte de la nasofaringe, pero ya vamos a entrar a eso en este momento. Bien. En este corte sagital podemos ver los límites de la faringe, desde la base del cráneo, por arriba, hasta la sexta vértebra cervical, que corresponde al cartílago cricoides. Si contamos, aquí estaría el atlas, el axis, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos aquí. Miren. Este es el cartílago cricoides. Aquí, cartílago cricoides, sexta vértebra cervical. Entonces, esto es la faringe, mide más o menos unos 13 centímetros en promedio y tiene 3 porciones. La nasofaringe, que vemos aquí, la orofaringe, es la parte media, y la laringofaringe, que es la parte inferior. Mencionarles nuevamente, haciéndole énfasis en que la faringe es un conducto común entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Eso explica por qué cuando tenemos problemas nasales, problemas respiratorios, algunas personas respiran por la boca. Incluso las personas que roncan en la noche están obstruidas de la cavidad nasal y empiezan a respirar por la boca. Entonces eso genera los ronquidos, porque no hay una buena, o duermen con la boca abierta, están respirando por la boca. Indica que hay un proceso, lo más seguro puede ser alérgico, que esté generando edema en la mucosa nasal y por lo tanto congestión nasal. También explica el hecho de que cuando vomitamos y el contenido gástrico sube por el esófago, pueda salir una parte también por la nariz. Porque pasa con fuerza, las contracciones peristálticas del esófago suben como un reflejo del nervio vago y luego pasan a la faringe. Los músculos constrictores también empujan con fuerza el contenido y es lo que produce el vómito. Bien, vamos a ver el detalle de cada una de esas partes y sería lo último del contenido de esta clase. Comenzamos con la nasofaringe, perdón, que sería este espacio que vemos aquí. La nasofaringe va desde las coanas, aquí, de las coanas, acá es la base del cráneo, las coanas, hasta el paladar blando. Esta puntita que vemos aquí, que cuelga, es lo que llamamos la úvula. Entonces, esto sería la nasofaringe. Aquí en la nasofaringe vamos a identificar este punto donde he colocado el puntero. Este es el orificio de la tuba auditiva. Existe, si ustedes recuerdan la clase de oído que les di en el ciclo recién pasado, les mencionaba que la cavidad timpánica tiene un conducto de ventilación que lleva aire hacia el oído medio. Ese conducto se llama tuba auditiva o conducto faringotimpánico. Entonces, ese conducto faringotimpánico comienza aquí. Este es el orificio de la tuba auditiva o del orificio faringotimpánico.
Este orificio está rodeado por un rodete, que es esto que vemos encima, que se llama rodete tubárico o toro tubario. En latín, toro tubario hace la semejanza a la joroba de un toro, ¿verdad? Entonces, es una elevación como una joroba de un toro que cubre el orificio, o rodea, mejor dicho, rodea el orificio de la tuba auditiva. Entonces, orificio de la tuba auditiva y toro o rodete tubario. A los lados de este rodete están los repliegues. El repliegue salpingo palatino, que es este más pequeño, que va desde el rodete hacia el paladar blando. Aquí se ve más pequeñito. Y atrás tenemos el repliegue salpingo faríngeo, que es más largo y desciende por toda la nasofaringe. Repliegue salpingo faríngeo. También observamos el receso faríngeo, que es este espacio. En el receso faríngeo, aquí se aloja esta estructura que estoy señalando con el puntero. Esta es la amígdala faríngea. Este es tejido linfático. Sirve como el primer cuartel de entrada a la vía respiratoria. Aquí llegarían linfocitos, macrófagos, células del sistema inmunológico. Y estas amígdalas faríngeas se conocen también como adenoides. Las adenoides pueden ir creciendo, sobre todo en los pacientes con problemas alérgicos. Pueden ir creciendo y generar la obstrucción en el paso del aire. Entonces, algunos niños que sufren mucho de alergias tienen las adenoides demasiado grandes y a veces el otorrino indica una cirugía de adenoides para remover este tejido que vemos aquí. Bajamos y llegamos a la orofaringe. La orofaringe es la parte posterior de la cavidad oral. Esta es la cavidad oral. La parte posterior estaría la orofaringe, que se extiende desde el paladar blando, que sería este. Paladar blando. Esta es la úvula. Entonces, desde el paladar blando hasta el borde superior de la epiglotis. La epiglotis es uno de los cartílagos de la laringe. Epiglotis. Entonces, hasta la epiglotis. Entonces, esto es la orofaringe. Aquí, ¿qué observamos? Bueno, hacia arriba vemos el velo del paladar, que es lo que llamamos paladar blando. Y ahí observamos la úvula que cuelga, que es lo que llamamos vulgarmente la campanita, en el fondo de la cavidad oral. Es la úvula. Hacia abajo vemos dos arcos. El arco palatogloso, que va del paladar a la lengua, arco palatogloso o pilar anterior, y hacia atrás el arco palatofaríngeo o pilar posterior. En medio de los dos pilares se encuentra una depresión llamada fosa tonsilar. A los lados, al fondo de nuestra cavidad oral. Ya esto es la orofaringe. Ahí en la fosa tonsilar se aloja
otra amígdala, similar a esta. Pero esta se llama amígdala o tonsila palatina, que es comúnmente la conocemos simplemente como nuestras amígdalas. Esto es también tejido linfático. Cuando hemos padecido de muchas infecciones en la garganta, faringoamigdalitis, estas amígdalas se crecen y pueden formarse cráteres, pequeñas depresiones o fositas en el tejido de las amígdalas. Esos orificios, esos huequitos en las amígdalas pueden llenarse de restos de alimentos, pequeños fragmentos o migajas que pueden generar infecciones a repetición, sobre todo si no tenemos un adecuado higiene. Por eso es importante las personas que tienen las amígdalas muy grandes que se hagan diariamente gárgaras. Gárgaras de agua con sal, de agua con bicarbonato. Si no pueden comprar algún enjuague, ¿verdad? Simplemente con agua con sal o con agua con bicarbonato es más que efectivo para prevenir las infecciones a repetición en las amígdalas. Pero tiene que ser un hábito de estárselo haciendo todos los días. Puede ser al levantarse, hacerse el gargarismo para evitar esto. Por último, tenemos la laringofaringe, que es esta zona que vemos aquí. Utilizamos la misma lámina de Netter para ver la parte inferior. La laringofaringe es la parte más pequeña de la faringe. Se extiende desde el borde superior de la epiglotis, que es este, hasta el nivel de la sexta vértebra cervical, más o menos por aquí. En la laringofaringe vamos a ver el orificio de entrada a la laringe. Este orificio se llama glotis. El orificio por donde el aire entra, la glotis. Y a los lados observamos estos espacios llamados senos o recesos piriformes. Senos o recesos piriformes. Estos espacios pueden, cuando a veces comemos y se nos va alguna migajita para acá, da esa sensación de estorbo, como de un cuerpo extraño en la parte del fondo de la garganta y sentimos ganas de toser y sentimos aquel estorbo cuando quedan algunas migajas de comida en estos espacios. Igual cuando hay personas que se han atragantado con una espina de pescado, algunas veces están alojados en estos espacios y pues el otorrino o el cirujano o el médico que atiende en el estudio, ¿verdad? Para retirar eso, lo busca por acá también, en estos recesos piriformes. Bien, en el proceso de la deglución, cuando tragamos, la lengua empuja hacia atrás, la epiglotis se cierra como una válvula, se hace hacia atrás y cierra la glotis para que los alimentos pasen por aquí, hacia el esófago, y evitar que entre cuerpos extraños a la vía respiratoria, hacia la tráquea. Por eso es importante, no solo como una norma de educación a la hora de comer, no estar hablando en el momento de que estamos masticando y comiendo, tragando o tomando líquidos, porque cuando hablamos o nos reímos, abrimos la glotis. Y ahí es donde hay riesgo de que entre alimentos o líquidos en el interior de la vía respiratoria. Entonces, los buenos modales también tienen una función protectora en el proceso fisiológico. Bien.
Como tarea y para terminar la clase, les voy a dejar que investiguen la irrigación de la cavidad nasal y la faringe y la inervación de la cavidad nasal y la faringe. De la inervación ya les hablé un poquito de la cavidad nasal, pero de la faringe investiguen los nervios que le dan inervación a los músculos de la faringe, siempre en la parte motora o eferente y sensitiva si hubiese. Son nervios que pueden tener una función mixta. De la irrigación, en anatomía 1 hablamos de la irrigación de la cavidad nasal. Les dejo el investigue para que lo recuerden. Y también mencionamos algunas arterias que son ramas de la carótida externa que irriga la faringe. Solo es importante que lo vayan a buscar a su libro de texto y lo vuelvan a recordar. Bien, chicos, terminamos acá la presentación. Recuérdense que la clase trata de extraer la esencia, lo más importante de la clase, ¿verdad? Pero es difícil, pues, que en un lapso del desarrollo de una clase se pueda detallar todo. En las diapositivas he tratado de poner las ideas centrales de lo más importante que ustedes deben de saber, ¿verdad? Es importante que lean su libro de texto, su atlas, revisen su atlas y revisen el libro de Moore, que corresponde al capítulo de cavidad nasal y faringe, ¿verdad? Que sería, estos contenidos sería lo primero que van a desarrollar ustedes en el primer laboratorio, ya a partir del 11 de agosto, y pues también es de los temas que van a ser evaluados. Voy a dejar un espacio de unos 5 minutitos por si hay alguna pregunta. Me dicen, por favor. Natalia, dígame. Hola, sí, yo quería saber, vaya, en el caso del doctor Atilio, ¿nos impartiría algún contenido en el ciclo? Vaya, como el doctor Atilio es docente un cuarto de tiempo, entonces él únicamente nos va a quedar ayudando en este ciclo 2 con Ciencias Morfológicas 1, con los alumnos de primer año. Ya en este ciclo 2, en Anatomía 2, no estaría trabajando, ¿verdad? Por eso esta clase, de hecho, la daba el doctor Atilio y hoy pues yo la he preparado para no sobrecargar también a él porque por su contratación solo trabaja dos horas, dijéramos, con la universidad, ¿verdad? Igual, en el caso del doctor Cruz, él solo atendería Anatomía 2, no estaría atendiendo Ciencias Morfológicas 1, porque su especialidad es micro y en Ciencias Morfológicas 1 el contenido de micro es bien limitado, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Me escriben en el chat sobre todo esto de las clases y las diapositivas. Se los vamos a ir subiendo ahí en el campus virtual para que ustedes tengan toda la información, ¿verdad? Espero subirlas más tardar en este fin de semana para que ya la otra semana ustedes estén matriculados y puedan empezar a revisar. Igual ustedes ya tienen su libro de texto para que vayan clase dada, clase estudiada, ¿verdad? Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok. Bien, voy a detener entonces la grabación. Yo les agradezco por su asistencia, por estar acá siempre con nosotros, que se hayan podido conectar y serviría entonces esto también como una reunión informativa, que es lo que tuvimos al inicio de la clase.
ya a partir de la otra semana ustedes ya tienen sus horarios y comenzaríamos ya oficialmente el ciclo. También ya conocen pues sus docentes para el desarrollo de las prácticas de los laboratorios y los horarios para eso, ¿verdad? Ahí con respecto al material para las prácticas, ahí con sus representantes, no sé cómo han quedado, pero les preguntan para lo de la entrega del material para los manuales de los laboratorios. Ahí ustedes, el que lo pueda comprar, pues está bien. Si no lo pueden comprar, no hay problema, ¿verdad? Pueden llevar el del año pasado también, ¿verdad? O pues en la medida posible también procuraremos que tengan el material listo, ¿verdad? Se puede poner también en el campus, por lo menos lo de macro yo lo tengo para compartírselos. Bien, quedamos hasta acá, chicos. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y cualquier duda estamos a la orden, ¿verdad? Cuídense mucho y muchas bendiciones, ¿verdad? Hay que aprovechar bien el tiempo de esta pequeña pausa que vamos a tener en agosto, ¿verdad? Sí, ¿quién levantó la mano? Darlene, parece. Perdón, doctor, me equivoqué. Ah, no hay problema. Ya sabe. Igual la distribución de las prácticas se las haría llegar posteriormente, en el caso del grupo 1, y me imagino que cada compañero docente también les indicará qué día les corresponde. Bien, tengan entonces un feliz día, cuídense mucho y nos vemos pues en la próxima clase. Saludos. Ah, se me olvidaba algo. Es importante que, no sé si ya todos los grupos eligieron a sus representantes para el ciclo 2. Si no lo han hecho, pues pueden aprovechar ya la otra semana para elegir los nuevos o reelegir los que estaban. Ahí depende de ustedes que sean los que decidan quién les representará. Cuídense mucho y bendiciones.